Sí, bueno, muchas gracias. Es que parte del tema con seguir una historia o con, por ejemplo, la deportación, porque lo que a mí me interesa es seguir una historia por un año, por 2 años, y en principio casi no hay apoyo para contar esas historias, y ese es el problema, porque para contarlo bien necesitas apoyo, ¿no? Y yo llevo ahora un poco más de 2 años trabajando historias de varias mujeres trans de El Salvador. Algunas ya han recibido asilo en Estados Unidos o una en Suecia, pero otras las deportaron. Y justamente el tema de trabajar con la comunidad trans es el tema de la confianza, como han vivido una violencia en su mayoría por parte de los hombres. Es muy, muy, muy difícil que realmente entres en la vida de ellas y que a través del tiempo que mantengas esa relación es casi imposible, ¿no? Tienen, por ejemplo, muchos perfiles en Facebook, que es casi el único lugar donde puedes comunicarte con ellas porque no tienen teléfono o pierden el teléfono o mil cosas. Entonces, yo en el proceso de seguir varias mujeres durante 2 años, me piden dinero o me deshacen de la amistad o reaparecen con otro nombre en Facebook o miles de cosas como que, y yo preguntándome si voy a poder terminar las historias, pero yo creo que si partes desde un punto de vista de pensar en las experiencias de ellas y qué es lo que han vivido y su niñez y también de respetar que muchas veces no quieren hablar de la violencia que han vivido. Entonces es un poco como yo he podido contar las historias. Me quedo con algunas cosas que has dicho, Alice, que yo creo que el resto también después podemos comentar, y para las cuestiones que voy a intentar que nos queden 10 minutos, ha dicho una cosa que creo que todos los que trabajamos en migración, que es el difícil entrar en la vida de las personas, pero el respeto al mismo tiempo cuando no quieren hablar de un tema, en este caso de la violencia, y también el seguir las historias. Eso es muy importante. Contar la historia y continuar con estas personas que nos hemos encontrado en una fase de la migración a el resto, ¿no? Y contar historias también positivas. Bueno, continuando, que ha hecho mención a El Salvador, Alice, voy a presentar a la siguiente persona que también es del continente americano, que bueno, es español, Roberto Valencia, es español, pero se considera ya de Salvador porque él lleva 18 años viviendo allí y ha montado su familia allí. Él trabaja en El Faro, un periódico digital, y está especializado precisamente en las personas en la migración que trabaja con violencia y especialmente en las maras. Y ahí creo que será todavía más difícil el que poner caras a esas personas, llegar a ellas, entrevistarlas y que quieran verdaderamente contar sus historias, qué hay de verdad, qué hay de falso, te intentan engañar. ¿Cómo afrontas esa parte de la información? Sí, buenas tardes a todos y a todas las personas que estamos aquí. ¿Se oye, no? Sí, las maras, el fenómeno de las maras al que ya le hemos invertido unos cuantos años. Yo llevo, como bien decías, 18 años en El Salvador. Y hablo en primera persona del plural porque aplica, ¿no? Es un esfuerzo colectivo de varios compañeros que decidimos crear dentro de un pequeño periódico digital salvadoreño que se llama El Faro, una sección que se llama La Sala Negra y que nos dedicamos de manera muy intensa a cubrir el fenómeno de la violencia. Este fenómeno en particular, que no es el único ni mucho menos, el de las maras que ejerce violencia en El Salvador, ni muchísimo menos, pero bueno, es especialmente llamativo y cinematográfico, me atrevería a decir yo, está indisolublemente unido a la migración. No se puede explicar. Yo sé que no tenemos mucho tiempo aquí, pero no podría haber surgido este fenómeno, el fenómeno de las maras, sin los flujos migratorios que tiene este país, en particular El Salvador, desde hace ya 40, 50 años.
Voy a gastar 30 segundos a dar 4 datos que sé que los datos parece que nos bajan la libido a todos, pero me parecen claves para entender un poquito la idea central de lo que quiero decir. El Salvador es un paisito del tamaño, es más pequeño que la provincia de Badajoz. O sea, Badajoz es más grande que El Salvador. Ahí se le llama el pulgarcito de América, son 20.000 kilómetros cuadrados. Pero tenemos una densidad poblacional de más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado en un continente en el que la densidad promedio en todo el continente americano es 25 habitantes por kilómetro cuadrado. El Salvador lleva, ya digo, 50 años desde los 70 con unos flujos de expulsión, porque prácticamente es muy poco la inmigración. Allí aquellos términos no están fuera del lenguaje común que se usa. No existe la migración y la inmigración y la emigración. Ahí hablamos de la figura del migrante. En Estados Unidos, que es el país al que se emigra mayoritariamente, se estima que hay unos 3 millones de salvadoreños. Estamos hablando de una población de 6,5 millones. Trasládenlo a sus países, en particular a España, en el que estamos, supondría como tener 20 millones de españoles viviendo en un país. Y termino con uno último, el tema de las remesas, que ya apareció en la mañana, antes del almuerzo. En El Salvador las remesas, es decir, los dólares que envían las personas que están en su inmensa mayoría indocumentados en Estados Unidos, suponen el 20% del Producto Interno Bruto. Trasládenlo a lo que supondría el 20% del Producto Interno Bruto en cada uno de sus países. Bueno, dentro de esta realidad social de un país en el que la migración es un fenómeno que está arraigado socialmente en todos los estratos sociales, pero sobre todo en los estratos más empobrecidos, pues nosotros decidimos enfocar, dentro de las múltiples variables que hay, enfocar en una, que es el fenómeno de la violencia, que es a la vez causa de expulsión y causa o sea, consecuencia de los fenómenos migratorios. No sé si me logro explicar. ¿Por qué? Detectamos que la migración por violencia es un factor creciente, cada vez mayoritario, porque antes había otras causas en particular y siguen existiéndolas, el tema económico, la pobreza, la desigualdad, y había también un componente que es el de la reunificación familiar. Ahorita ha emergido mucho el fenómeno de la violencia como factor de migración, y eso nos hizo llegar a la conclusión desde un periodiquito pequeño, repito, que se llama El Faro, de poner la lupa sobre este fenómeno y hacerlo con 3 ingredientes muy básicos. Y aquí me quedo. Permanencia, agarrar los temas y no soltarlos así fácilmente. Empatía con las víctimas y los victimarios. Y lo digo así porque normalmente no es una línea divisoria tan clara, víctima y victimario. Normalmente la misma persona suele ser en diferentes etapas de su vida víctima o victimario. Y por último, creemos que hacemos también un periodismo que está muy arraigado a las raíces del periodismo. Es decir, nosotros intentamos, yo en lo particular soy muy enfático en este punto, de alejarnos mucho del activismo, entendido como sinónimo casi del periodismo. Los activistas son fuentes importantísimas sin las que no podríamos ejercer nuestra profesión, pero nuestro periodismo intenta alejarse del activismo. Vale, ahí hemos encontrado 2 puntos en común ya en que habéis dicho los dos, en la empatía, cuando habla del respeto a las personas y de acercarse, pero si no quieren hablar de algunos temas, no tenerlo en cuenta, y también el tema de continuar, ¿no?, los temas y seguir los temas y seguir a las personas que nos vamos encontrando, o sea que ya vamos coincidiendo. Y ahora nos vamos de un continente, América, al siguiente, que es África, que tenemos aquí 2 personas. Yo hoy no tengo que hablar porque tenemos aquí a la persona que mejor puede hablar de Marruecos. Ali Larret es, primero, la persona de la que beben muchos periodistas y corresponsales a lo largo del tiempo en Marruecos, porque él ha trabajado como periodista e investigador en varios medios franceses, también 6 años ha estado como corresponsal del Mundo, pero aparte creo que todos los periodistas que estamos en Marruecos o han estado, pues han consultado en algún momento a Ali.
Y bueno, además él también tiene una relación con España, está afincado en España, y lo que me gustaría es que explicaras si es una misión imposible informar en Marruecos, que parece que está muy cerca y que es más fácil, sobre las personas, los números y las fuentes de los deportados, de las personas, principalmente ahora mismo estamos viendo que son marroquíes todo este tiempo, pero que este último año también están deportando a terceros países a través de Marruecos a personas de África subsahariana, con el convenio de 1992 que se ha activado con el salto a la valla de Ceuta. ¿Y qué pasa con esas personas? ¿Le puedes explicar aquí qué puede pasar, qué tipo de personas llegan a Marruecos y qué les puede pasar? Bueno, el problema del deportado en Marruecos es que tenemos, bueno, 4 o 5 categorías, ¿no? Hay el deportado económico, que es el inmigrante económico, que lo llevan a la frontera y el problema se termina ahí. Y ya está. Bueno, que no hay ningún protocolo, no hay ninguna ayuda. Bueno, que es un inmigrante, que lo han cogido en España y lo devuelven. Hay otro tipo de categoría que es el homosexual o el ateo. El ateo, cuando llega a España, muchos, no conozco los porcentajes, pero algunos que llegan, que hay un porcentaje importante que no son ni ateos ni homosexuales, pero que se dicen, bueno, si nos declaramos ateos o homosexuales o mujeres en sufrimiento, como decimos en árabe, pues seguramente el Estado español, democrático, que no tiene nada que ver con Marruecos, que además es un Estado que está, bueno, dirigido por unos progres, entre comillas y tal, pues nos va a dedicar a abrir la puerta porque, bueno, vemos la televisión, vemos lo que está pasando en España y tal. Y, bueno, pues muchas veces los devuelven. Los devuelven, aunque sean mujeres, aunque sean homosexuales, auténticos o no, aunque sean ateos o no. Yo pienso más de que hay una, ¿cómo se dice? En francés se llama une filière. Yo pienso de que en Marruecos los ateos y los homosexuales saben perfectamente, los verdaderos, saben cómo llegar a Europa. Y algunos pasan por algunas organizaciones, otros pasan por algunas embajadas, tal, y no tienen bastantes problemas. El problema que llega son otra categoría digamos, de gente que llega de España y que no son inmigrantes económicos, que son auténticos refugiados. Son primeramente los saharauis que salen, bueno, de que en barcazas, bueno, de que algunas noticias nos llegan, y otras noticias no nos llegan, pero sabemos que ha salido mucha gente, que mucha gente se va ahogó en el mar y que llegan a España. Y otro tipo de refugiados son los rifeños. Ya sabemos lo que ha pasado en el Rif. Recientemente, una represión del Estado marroquí contra el Rif, que la historia que no se puede explicar en 2 minutos, la historia del Rif con el Estado marroquí, que es ya viejísima, tal. Entonces, ves estos rifeños que llegan, bueno, sí. Generalmente, y Sonia conoce mejor que yo, pues yo pienso que el 97 o el 98% los devuelven. Y ahí está el problema. Si el inmigrante económico, cuando llega de Marruecos, pues le dan una patada y ya está, bueno, pues vuelve a tu pueblo, a tu tribu o a tu ciudad, el problema se termina ahí, en la frontera. Pero el saharaui y el rifeño de ahora... El último saharaui está en la cárcel en Marrakech. Sí. Cuando llegan a Marruecos, ves que Marruecos no es como España, que tú puedes pasar así, que ven el pasaporte. No. Marruecos es un estado policial. Estamos todos fichados. Los marroquíes y los extranjeros que entran. Ahora ya hay un reconocimiento facial. Ahora somos un país muy desarrollado en este tipo de cosas. Entonces, cuando llegas, si eres saharaui y si eres rifeño, con todo lo que ha pasado, que ahora mismo tenemos no sé cuántos... Y además la dificultad también, ¿no?, para encontrar esa información cuando lo tenemos que contar en los medios. medios. Que no existe, que para los marroquíes, los saharauis, digamos, la franja saharaui es una franja marroquí y ya está, casi como que no existe ningún conflicto. A mí me gustaría que no existiera ningún conflicto, pero está ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora hay otro tipo de conflicto, es el conflicto que está allá, que es más, yo pienso que es más
más peligroso y que va a tener mucho más conflictividad en el tiempo son los rifeños. Hoy en día hay 500 prisioneros políticos rifeños, cuando hace solamente 2 años había 19 o 20 presos políticos. Ahora tenemos 500. Llegó a haber 1000. Sí, incluso. exactamente, o más. Y, más ahí, bueno, la cúpula está en Casablanca con penas de 20 años. Exactamente. Y esta gente, cuando llega de Marruecos, pues no es la patada. Esta gente van, los llevan y están encarcelados. Hoy en día, ningún saharaui, y esto que el Estado marroquí diga lo que quiera, que el Estado español, que el Estado español del PSOE diga que Marruecos es un país seguro, que Marruecos, que no puede tener refugiados, eso es mentira. Marruecos es una dictadura, yo lo digo aquí, lo digo también en Marruecos, en Rabat, en Casablanca, es un Estado Él suele policial. tener problemas en Marruecos y a partir de ahora voy a tener yo más por estar sentado al lado de él. Sí, imagínate. Bueno, Ha estado entonces, en la cárcel, ¿eh? Sí, entonces cuando vuelven es la cárcel. Y la cárcel en Marruecos, que ese es otro tema que nos dicen que no es cierto tal, es la tortura. No hay asesinatos, ¿eh? No somos Marruecos, no es Siria, tampoco hay que decir que es Siria o que es Argelia o que es Libia, no, Marruecos no. Pero la tortura, tenemos aún cárceles secretas, tenemos un servicio secreto poderosísimo, un servicio secreto cuya sede de Rabat ha sido construida por Estados Unidos. Nos han dado, eso sí que nos han dado dinero para construir una sede, la nueva sede de Ceuta. Entonces, estos deportados sí que cuando llegan a Marruecos están torturados, insultados, y no sabemos cuántos hay. Y hay que comentar que estas personas, evidentemente, si son expulsados desde España, pasan por Interior y pasan por Madrid, porque el saharaui que está en Marrakech, que llegó en patera a Canarias, ese fue a Madrid, de Madrid a Nador, de Nador a Casablanca y está encarcelado en Marrakech. ¿Y las cifras las tiene el Estado español? Sí, bueno, a mí me lo confesaron al final, o sea, empecé a llamar, al final me dijeron, bueno, quizás está en un grupo, pero ¿me podéis especificar qué número de personas? O sea, que sí que están. Y lo que pasa ahora es que cuando especialmente los rifeños que hacen muchos vídeos y tal, cuando los rifeños suben una barcaza en un Zodiac o algo así, lo primero que hace es sacarse toda identificación marroquí, las tarjetas bancarias, el DNI marroquí, y los tiran al mar. Y cuando llegan, para complicar el trabajo de los identificadores, pues se declara o argelino, o libio, o sirio, porque es la única manera de que no te expulsen. De que no te expulsen. Deporten. Porque lo que está pasando hoy en día en las cárceles marroquíes, donde tenemos el jefe de la revuelta rifeña que dice que ha sido violado, que lo repitió varias veces en el juicio, es que el deportado saharaui y el deportado rifeño pues lo están pasando como bueno, yo lo que tengo son testimonios, no tengo pruebas, no tengo fotos, son los testimonios que me llaman de los rifeños, de algunos saharauis, diciendo, mira, ¿qué ha pasado esto en tal. Y las ahí está familias, todo el los problema. abogados internacionales. Y este problema lo tenemos, discúlpeme, que estoy en una ciudad socialista, en una autonomía socialista, que está bien todo eso, ¿sí? Pero esto se hace con la complicidad de un gobierno del Partido Socialista Obrero Español, y que nos están diciendo aquí que ellos son progresistas y tal, y no sé si lo habéis leído, seguramente que lo habéis leído, que se habla mucho del Billy el Niño, que yo soy un fan de La Sexta, que están hablando de las medallas de Billy el Niño, que es un torturador, que vamos a sacar Franco, que vamos a exhumar el jefe de los torturadores para tal, pero hace 2 semanas o 3 semanas, el ministro del Interior de esta España democrática, le ha puesto una medalla. le ha puesto una medalla a un torturador marroquí, una medalla de la Guardia Civil, y está en el boletín oficial. Y no pueden decir que no lo sabían, si hace 2 o 3 años este torturador estaba en París y vino la policía francesa, enviada por una jueza francesa, colega del señor Marlaska, a buscarlo. Y este señor se escapó. Cogió su pasaporte tal y se escapó. ¿Y quién fue a buscarlo? No en el aeropuerto. ¿Quién fue a buscarlo? Un coche en Toulouse, un coche del Estado español, Y sobre todo para ahí, hacerle pasar la frontera de negro. ¿Quién informó en los medios españoles sobre esto?
los blogs o Sí. periodistas.es o cosas Sí, sí, así. sí, sí, No sí. se informó en los medios de... Bueno, yo propuse, no voy a decir el medio, propuse, creo que deberíamos hacer un perfil sobre este señor. Sí, sí. No ha habido respuesta. No, pero de que había que hacerlo, pero bueno, como Marruecos es un país importante, Bueno, a mí porque- mejor me trae menos problemas no Sí, hacer un sí. perfil de este señor. Vamos a pasar a... seguimos con el continente africano y está aquí Babukar, que es director de... Bueno, yo no me sé tu apellido, Babukar. No me lo aprendí. ¿Cómo es tu apellido? Surname. Your surname? A ver, que me lo voy a mirar. Ah, sí, sí. Es true. Bueno, le dejé para el final porque ayer en el autobús compartimos, bueno, compartí con todos, bueno, con Roberto no, porque Roberto no venía, estuvimos en la cena, compartimos un poco experiencias y me dio esperanza y por eso he querido hablar de él al final. Él es el director del periódico de Monitor, pues, que es de Gambia, y además ha trabajado como officer para distintos medios internacionales en temas de migración. Está aquí gracias a Pepe Naranjo, que trabajó con él allí en África, y tenemos el privilegio de que le hayan invitado y está solo en España para esto. Ha hecho un largo viaje en avión y se quedó ayer aquí hasta el final. Y lo que más me gustó de la conversación que tuvimos ayer es que él cuenta que las personas deportadas, ¿vale?, que han hecho todo el tránsito y que les han devuelto a Gambia, han salido del armario. Me decía en inglés, come out, ¿no? Y eso me gustó. Y que piden reivindicaciones y que se están enfrentando y que ya no están discriminados y que ya no tienen miedo. Y eso es lo que me gustaría que compartieras, cómo si estas personas que vuelven, aparte de estar en la calle y de reivindicar, salen en los medios de comunicación. ¿Qué imagen dan los medios de comunicación de ellos? Si les dan libremente la palabra, porque tú comentabas ayer que había un chico con el que tú acabas de hablar en Alemania, que por cierto Alemania es el país que más deporta a Gambia, y que él te decía, espérate, luego hablamos porque me voy a la radio. Y en Alemania, antes de ser deportado y metido en un avión, había ido a la radio a contar su experiencia. ¿Tienen también esa posibilidad de visibilidad en los medios en Gambia? Thank you very much. Muchísimas gracias. Gracias a Procausa por crear este congreso tan significante en el que se pueden cambiar tantas ideas y se pueden tocar tantos temas. Este problema de la inmigración ha sido un problema desde hace muchos años del que se habla. Yo soy periodista y vengo de uno de los países más pequeños de África. Y hemos pagado un alto precio por la migración. Claro que hay migración en países como Siria o Afganistán. Esta situación tiene que parar. Antes teníamos una dictadura, la tuvimos durante 22 años. Y ya viste el problema de la migración. Y había muchísima gente que huye del país por razones políticas, por razones económicas y varias otras. Este tema no se hablaba en los medios de comunicación, no se hablaba en la radio, no se hablaba en los periódicos. Pero el tiempo pasó y pasaron muchos presidentes por el gobierno. Y
y hubo un montón de gente que, como he dicho antes, salió del armario, ¿no? La deportaron. Se dice que la inmigración es un tema de derechos humanos, pero también es un tema de justicia social. Y hay muchísima gente que escucha las historias de los inmigrantes. Y nos hemos dado cuenta que que hay muchísima gente a la que han deportado. Hemos tenido una dictadura durante 22 años. Y hemos tenido decididamente una fuga de cerebros. Hemos perdido muchísima juventud por la inmigración. Y esta es una situación terrible. Y a veces es algo totalmente impensable. Y hay que alzar la voz y denunciar estas situaciones. Tenemos relaciones con muchos países, pero todavía necesitamos muchas más relaciones para que la inmigración no sea un problema. Tenemos acceso a Internet y aún así esto es todo un reto. And a pertinent issue that Un tema muy importante. Creo que los periodistas necesitamos experimentar y tenemos que mirar a fuerzas que en esto la inmigración está siendo un tema muy lucrativo. Incluso algunos inmigrantes son traficantes. Ordenan otros equipos. Cuando hablas de migración irregular, conseguir un visado, mucha de esto pasan a ser traficantes. Es como un trato. A veces los miembros de la familia son secuestrados. Hay tráfico con los seres humanos. Es un negocio muy lucrativo. Los periodistas tienen que pasar de un reportaje superficial e investigar de dónde se consigue el dinero, porque en la vida de personas jóvenes están muriendo en el Mediterráneo y esto no está justificado y que no se repitan estas muertes.
inmigración irregular pueda parar. Cuando vemos un incidente en el Mediterráneo y los barcos, hablo a mis colegas y personas jóvenes que arriesgan su vida, todos los vídeos, en este mundo tecnológico. Tenemos que ver cuáles son las causas de esto. En realidad, la mayoría de estas cosas tenemos que asegurarnos que cuando vuelvan sean reintegrados. El año pasado hubo una manifestación. No tienen suficiente información. Creo que todas estas cosas deberían estar muy claras y dar información de algunas informaciones es un problema que puedes conseguir de esto. Porque habría que profundizar en los temas. Continuar pues, seguir investigando. Alice no sabía si después de 2 años va a poder continuar o no. Y bueno, os tengo una sorpresa porque os dije que no podéis hablar más de 5 minutos, pero nos han dado 10 más. Entonces ahora teníamos 10 para que nos hicieran preguntas, pero disponemos de 10 minutos más. Debe ser que lo hemos hecho medianamente bien. Y entonces sí me gustaría, bueno, por un lado, he visto que Roberto asentía y escribía cuando estaba hablando Babukar por algo. Me gustaría que lo comentaras, creo, ¿no? Te he visto tomar nota. Y quería incidir un poco más en una cosa que me comentó Alice ayer y que no hemos hablado porque no quería más preguntas para no... Y ella habló un poco menos porque ha sido muy obediente. Y entonces, ella me habló ayer de un concepto que es la autodeportación, que bueno, no es el retorno voluntario, porque el retorno voluntario, como dice Babukar, al final supuestamente te dan un pequeño empleo, te dan un dinero para hacer un negocio, luego buscan las trampas y dicen que el nombre no está bien escrito y quizá no te lo dan, pero ella habla más de autodeportación en el muro de Trump y concretamente por la separación, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo puedes informar sobre ello? Y decía alguien hoy el cubrirnos, ¿no? Porque son temas muy delicados, ¿no? Que no sé si te afectan en lo personal y cómo te enfrentas a ellos. Sí, es que el año pasado fui justamente a Ciudad Juárez, que está en la frontera con El Paso, Texas, y es que la revista Time me contactó y quería que yo encontrara a una madre que había sido separada de su hijo por Trump. Ya sabemos los temas que quieren las revistas en Estados Unidos. Entonces, y me dieron como un día, 24 horas para encontrar a esta persona. Y yo estaba así allí buscando porque obviamente la mayoría de esas personas están en un centro de detención. Entonces yo fui a donde llegan los deportados y allí sí encontré a una mujer que se decidió autodeportarse porque llegó a la frontera con su hijo pero para pedir asilo, de hecho era mexicana, pero llegando a la frontera y después de pedir asilo separaron a la mamá de su hijo, deportaron al hijo.
Entonces ella estaba, pero a ella le dieron permiso quedarse y bueno, si ustedes saben, cuando estás pidiendo asilo en Estados Unidos vas a pasar mínimo 6 meses en un centro de detención. Entonces esa mamá estaba, no voy a pasar 6 meses sin saber, porque como ella no tenía manera de buscar a su hijo, ni dónde estaba, ni si estaba bien o mal o qué. Entonces nos encontramos allí porque ella decidió deportarse, autodeportarse y regresar a buscar a su hijo. Entonces es algo que yo no había visto y que a raíz de Trump y sus políticas de violar los derechos humanos, estamos viendo como casos diferentes de lo normal, yo diría. Bueno, un testimonio, ¿no?, de otra parte. Y no sé si... Sí, anoté. Bueno, mi inglés es muy limitado. No, habla en español, porque es mejor para la traducción que le hables en español. Vaya. Anoté, o sea, en El Faro ahorita llevamos ya 2 o 3 años. El Faro es un medio que hace algo de ruido y que suene, que hemos ganado algún premio y tal, pero es un medio modesto. De hecho, los finales de año son especialmente duros, créanme. Y en los últimos años hemos visto como una salida colaborar con distintos medios, en principio. Ahora mismo estamos en un proyecto con El País de cobertura de la frontera sur de México, que es la frontera normalmente más olvidada. La frontera norte es donde suelen estar todos los spotlights. Y la frontera sur estaba un tanto más olvidada. No digo que no se haya escrito nada, pero comparativamente, entonces hicimos este trabajo. Hicimos también hace un par de años uno con Univisión, con la principal cadena de habla hispana en Estados Unidos, y hemos trabajado también con El País, con Internacional en Italia, etcétera, etcétera. Y ahorita estamos en una coyuntura un tanto especial en El Salvador, estrenando presidencia. Supongo que casi todos los que estamos aquí ya habrán escuchado del nuevo presidente, que asegura que terminará convirtiéndose en el más cool del mundo. Es un presidente joven, tiene menos de 40 años, y ha firmado con el gobierno de Trump algo que se conoce, no es el nombre técnico, pero es un estatus de tercer país seguro, y El Salvador, en cuestión de semanas o meses, si se ejecuta esto que han firmado ambos convenios, va a convertirse paradójicamente, digo paradójicamente porque es uno de los países más violentos del mundo, se agarre el indicador que se agarre, y se va a convertir en un país que ofrezca asilo a la gente que quiere llegar a Estados Unidos, pero Estados Unidos ha puesto una especie de muro virtual, muro no físico, que es estos convenios que ha firmado no solo con El Salvador, también con Guatemala y Honduras. Estos 3 países conformamos lo que se conoce en geopolítica como el Triángulo Norte, que es la región más violenta del mundo. Entonces, es muy probable que en los próximos meses el flujo de africanos que pasan por Centroamérica, que ya existe, es decir, no va a surgir ahora, y que ha existido desde hace años, pero de ser porcentualmente residual, pues está aumentando. Ya ha habido algunas fricciones que ocurrieron en México. México es un país que tiene, por el tamaño, es casi un continente, y la prensa y los organismos internacionales tienen mucho más atención, miran más con una lupa más grande lo que ocurre en México. Y previsiblemente El Salvador va a estar en cuestión de pocos meses en esa línea de tener que recibir, porque Trump así lo ha pedido y el gobierno de El Salvador ha optado por la genuflexión, a africanos. Entonces se me estaba ocurriendo la manera de ver cómo unir estas dos cuestiones. No desconozco si Gambia es un país que mira mucho hacia Estados Unidos. Ha dicho que es de los más deportados junto a Alemania, ¿no? América. La gente más Pero creo yo que podríamos intercambiar tarjetas y ver si a medio y largo plazo hay alguna manera de unir intereses periodísticos para la cobertura de este tema, que la intuición me dice que va a generar bastantes titulares a corto o medio plazo. Comentabas antes, ¿no?, que las personas de Gambia son deportadas sobre todo a Alemania y América. Y él está diciendo que quizás más ahora, ¿no? Y él te está poniendo una mano, o tendiendo una mano para el intercambio de tarjetas y trabajar conjuntamente. That's looking at. Sí, estoy viendo todo lo que está saliendo aquí
hay, es bueno porque se trata de las vidas humanas. Y la manera en que estas cosas están prevaleciendo, que no están parando, y las personas que están en guetos y como encontré a unos habitantes de Gambia que iban en un autobús en Mali, estuvimos hablando y entiendo estas cuestiones transfronterizas y que muy desafortunados. Tiene que ver con la información. Pero cuando estaba intentando decirles que el tema era la migración, creo que él se está enfrentando a la democracia, los derechos. Tienes muchas personas que los gobiernos no están haciendo nada. Tiene que haber una forma de transición y tenemos muchos planes para protestar. Tienes Cuando escuchas sus historias, y ellos no tienen ayuda. La mayoría de esta persona, cuando les ves en las manifestaciones, están metidos en el mercado negro. Pierden sus vidas en neumonía. O una persona que fue apuñalado por un agente de seguridad. Cuando ves toda la gente que ignora esto, tienes muchos sentimientos. Y ves que en Europa no hacen nada. Ali, ya para terminar, nos quedan 10 minutos, ya se acabó el tiempo, 10 minutos de preguntas, pero me gustaría, ya que estamos en España, al lado de Marruecos, y bueno, he dedicado más tiempo porque yo conozco menos las otras realidades y he discriminado a Ali. Quería, ya que estamos en España, y aquí hay gente de medios de comunicación, que digas sinceramente qué es lo que tú echas de menos en los medios españoles referente a la migración de Marruecos y España. Bueno, o Europa. Este acuerdo Marlaska, Unión Europea. Yo pienso que Pepa y Bueno PSOE. lo dijo muy bien, que, bueno, que podía recibir presiones sobre temas de partido, de tal, no sé, pero que nadie la llamaba por el problema de la inmigración. A mí me hubiera gustado más que la prensa, bueno, que los periodistas de investigaciones que tienen el ADN, el periodista de investigación tiene el ADN de la investigación y que fuera de saber si realmente, como lo dijo Marlaska, van a sacar las concertadinas
de las barreras del lado español y van a financiar Marruecos para que pongan las concertinas ahí. A mí me gustaría que la prensa... Hay algo de lo que nosotros vivimos todos los días, que tú, que estás informado, has echado de menos en los medios. ¿Sobre el tema de la inmigración o sobre el tema de todo? Sí, bueno, hablábamos de inmigración de rifeños, o sea, de la situación de deportaciones, expulsiones, migración, que a lo mejor sí sale en Francia, que también hay muchos periodistas situados en Marruecos, franceses, y no en España. Que el Sahara es un... Bueno, yo no voy a hacer neocolonialismo, pero bueno, la historia es lo que es. El Sahara es una antigua colonia española. Son hispanohablantes. Los rifeños es un antiguo protectorado. Son hispanohablantes. Y están tratados los dos. Yo no soy ni independentista saharaui ni absolutamente nada. Pero están tratados como una mierda y nadie en España, los colegas y tal, está ahí para hablar. Es que se habla más de lo que pasa en Venezuela que lo que pasa en el RIF. Y el RIF son gente hispanohablantes. Son gente que hablan la lengua que hablo yo. Yo hablo español porque, bueno, ya lo estudié luego de qué país, pero yo, al nacer, nací con Radio Televisión Española, con la radio española. Vivíamos con España, es que amábamos y odiábamos España igual. El RIF ya se olvidó. Y mis colegas o no conocen Marruecos, o no hacen la diferencia entre un hispanohablante, un francohablante, un árabe-hablante, y yo realmente ahí hace mucho no se hablaba de Marruecos, o se hablaba mal de Marruecos. Se cubrieron las protestas, pero es verdad que no hemos continuado con las personas que están en España, en la situación. Voy a explicar que yo pienso, bueno, aparte de la religión, el problema de la religión, que también es que eso es una otra historia, voy a explicar que los españoles son más cercanos a los del norte de África que a la gente que está en Venezuela. Bueno, y estudié un poco la historia. Ves que Marruecos fue ocupado por dos potencias importantes. Bueno, una potencia más importante que la otra, Francia y España. Y durante todo ese periodo de ocupación, de protectorado, porque no éramos una colonia, no era el tema como el Sáhara, Ifni y tal, que eran provincias españolas. Pero durante todo ese periodo de 1912 hasta 1956, las relaciones, aparte del periodo de la guerra del Rif, de 1921 a 1927, las relaciones entre el independentista marroquí, nacionalista marroquí, con Francia, no era igual que con España. ¿Por qué? Porque había una suerte de, no sé, una suerte así de tal. El franquismo malo, feo y todo. Ali, necesitamos aquí una hora hablando. Sí, bueno. No, 10. Bueno, no, pregunten. justamente, yo pienso que la prensa española, porque la geografía está ahí. Ahora vas a resumir, ¿no? Es que no vamos a cambiarla. Marruecos lo tenéis ahí para mucho rato, ¿eh? Sí, sí. Entonces, a mí me hubiera gustado que la prensa española se interesara más a lo que está pasando en Marruecos. No solamente el tema del Sáhara Occidental, que es un tema importante, pero lo que pasa en el norte de Marruecos. Nos cargamos las preguntas. Una pregunta, creo, tenemos 3 minutos. Bueno, pues sí, he hablado mucho. No, has hablado lo adecuado. 2 minutos. ¿Alguna cuestión, pregunta? ¿O dejamos a Ali que continúe? ¿Hay allí alguien? Hay 2 por aquí. Rápidamente el micro. No, gracias. Perdón, bueno. Cuando dices que nos queda Marruecos para rato, yo digo siempre, bromeo y digo que veo más a Marlaska que a mi familia. Después de 7 visitas en 11 meses. Sí. Bueno, por favor, preguntas con interrogación adelante y detrás, no opiniones. Cuestiones concretas. Ella ha hablado de las autodeportaciones en Estados Unidos, sobre México y tal. Sin embargo, los números dicen que Obama deportó más de casi 200.000 personas más en su primer año que en la Casa Blanca que el propio Donald Trump. ¿Esto a qué se puede ver? Cuando los números de intentos son más o menos iguales.
¿Le has No, oído? no Habla de escuché. que si nos remitimos a los datos, en el periodo de Obama Sí. hubo más deportaciones que en el de Trump. Sí, ¿A qué se debe eso ¿O por qué se le critica tanto? Hay más o porque se le presión, critica al actual presidente? hay más presión sobre bueno, Trump es, que sobre- ¿cómo se puede comparar la deportación con dejar morir a migrantes en un centro de detención o separar a mamás de sus hijos, incluso en el momento de parir, que está pasando ahora mismo, que una mujer migrante que llega, que va al hospital en Estados Unidos, que el niño desaparece y quién sabe dónde está? Entonces, comparar para mí la política de Obama de deportar a gente, bueno, sí, deportó a mucha gente, está mal, pero no se puede comparar con lo que hace Trump, que es una violación de derechos humanos. Creo que quedó claro, ¿no? A pesar de que, bueno, no sé si vosotros, pero lo de los números es un poco relativo, ¿no? Que al final es las historias que nos encontramos más que los números. Es la crueldad. Sí, es la crueldad. A como veces que- son menos números, pero es más cruel que más números. Sí.